Hola, ¿qué tal? Esto es Entrevistas con Luz y Ángel. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Macías del grupo RMX que da el servicio de control de plagas. Bienvenido. Muchas gracias. Este tema de las plagas es muy amplio porque en primer lugar se trata de perspectiva, me imagino. Sí. Háblanos un poco de qué podría ser plaga y qué no, dependiendo de la vista. Mira, originalmente el tema de las plagas tenía que ver con la cantidad, es decir, se consideraba un problema de plaga cuando la población de cucarachas era demasiada. Con el paso del tiempo y con el aprendizaje también de la biología de las especies en general, se comprendió que no importando, por ejemplo, la cantidad de individuos que hubiera en un lugar, también podría haber un problema de contaminación, de salud, de daños. Es decir, en un quirófano puede haber una hormiga contaminada desde el exterior por salmonela o arrastrando en sus patas, no sé, algún hongo y contaminar la superficie donde va a estar la persona o el ambiente donde va a estar la persona. Entonces, en este momento ya no se considera un tema de técnicamente plaga, sino más bien fauna nociva, fauna que te puede afectar tu tranquilidad, tu salud, la economía de una empresa a través de la contaminación de alimentos o en el caso de los hospitales de ambientes, digamos, una mosca podría ser, ya no 10 moscas, una mosca. Entonces, el concepto evolucionó. Entonces ya no es no solo la cantidad, sino la capacidad que tiene de generar daños de salud, económicos, incluso ahora de imagen, ¿no? Pues hemos tenido recientemente muchos casos de roedores que se meten o ya sabes, el clásico cucaracha en el pan, en la hamburguesa, en el alimento, ¿no? Que se fue, entonces, bueno, ya el concepto evolucionó a fauna nociva más bien, fauna nociva, Okay. Ese es el término. Ahorita que tocas el tema de los roedores o que la cucaracha en el pan o estas cosas, tiene que haber cierto control de salubridad, me imagino, pero ¿a qué se debe que estos animalitos lleguen hasta el contacto con nosotros? Bueno, a ver, te voy a platicar desde la parte legal. Existe todo un marco legal que, por un lado, el Estado obliga a quien procesa alimentos o vende servicios de hospedaje o incluso en los lugares donde la gente labora, hay leyes que contemplan que se establezcan programas de control de plagas con empresas que cumplan con ciertos requerimientos normativos. Entonces, por otro lado, las empresas de control de plagas necesitan cumplir también con ciertos requerimientos. Por ejemplo, para poder dar un servicio de fumigación, que es como nos conocen, necesitamos cumplir con unas instalaciones adecuadas, equipo adecuado, un responsable sanitario que puede comprobar que cuenta con los conocimientos adecuados para prestar el servicio, vehículos con ciertas características, obviamente productos, más adelante te hablo de los productos, y la distribución del establecimiento. Si cumplimos con todo esto, nos otorgan una licencia de salud. Solo las empresas que cuenten con esta licencia de salud pueden prestar el servicio de control de plagas. La realidad en México es que cualquiera va al súper o a la ferretería y compra un producto, una bomba, una mascarilla, en el mejor de los casos, y se dedica a hacer aplicación de químicos. Entonces, nos hace falta vigilancia tanto para los establecimientos donde se realizan procesamiento de alimentos o se venden alimentos, donde se empacan, en los hoteles, en las escuelas. Falta que la autoridad venga y exija que se cumpla con este requerimiento y que a su vez las personas, los dueños de estos negocios, contraten a una empresa que cuente con licencia sanitaria, que en muchas ocasiones se desconoce esto. O sea, por ejemplo, en tu casa,
Si tú pides un servicio, pues vas a llamar a los que salgan en Facebook o al que salga en la sección amarilla, que casi no se usa, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera acudimos a buscar nosotros mismos, sino que, no sé, me ha tocado que sábado, domingo, que estamos todos en casa, pasa un señor con las características que ya viste, de una manguera, un no sé qué, y como que una máscara, y te cobra creo que 150 pesos por fumigar. Entonces pues uno dice, bueno, de no tener nada a que el señor fumigue, pues mejor que fumigue, ¿no? Pero así como hay personas que sí contratan este servicio, que no sé si es lo adecuado, también hay otras que no. Entonces, en primer lugar, ¿es correcto adquirir estos servicios? Pues no, si no hay licencia sanitaria, no hay conocimientos, no hay capacidad técnica de análisis y hay riesgos a la salud. Regreso al tema de los químicos. En el mundo se clasifican los insecticidas, pesticidas en inglés, bueno, pesticides se dicen en inglés, pero en español les decimos pesticidas o plaguicidas. Se clasifican en industriales, en pecuarios, agrícolas, domésticos, veterinarios, urbanos y, bueno, los domésticos son los que venden en el súper, digamos. Las empresas de control de plagas solamente pueden utilizar insecticidas de uso urbano, en ocasiones domésticos y en ocasiones de jardinería. Cuando llega una persona a tocar a tu puerta y no tiene toda la información ni la capacidad, pudiera ser, que así sucede en el mayor de los casos, que él fue y compró un producto en un lugar donde venden productos para ambientes, para el campo, para plagas de campo, y lo aplica en tu casa. Tal vez funcione de maravilla y tú estés muy contenta por el resultado. El riesgo es que está diseñado para otras condiciones. No es lo mismo el campo que la casa, que el restaurante. Los plaguicidas, por ejemplo, para campo, sí en una casa pueden durar mucho tiempo, pero están diseñados para estar vaporizando durante mucho tiempo. Y además estar enfrentados al tema del calor, el sol, la humedad, el agua, en fin, ciertas condiciones que en tu casa no se dan. Y entonces los productos agrícolas en una casa pueden estar emanando vapores que tú estás a lo mejor no percibiendo, pero están afectando a tu organismo, ¿no? Y ese es el riesgo de que contrates a alguien, de que a alguien se le ocurrió ir a comprar al mercado un veneno para ratas que está prohibido, ¿no? Y que se sigue vendiendo en el mercado, el 1080, el famoso goterito que hasta mata gatos y gatos, ratas y perros, digamos, y que hay poca vigilancia de parte del sector salud. Imagínate que esa persona que llegó a tocar a tu puerta se le ocurrió resolver tu problema de ratas con un goterito, con un producto sumamente tóxico, pues obviamente hay el riesgo de que termine afectado algún familiar tuyo o tu mascota, ¿no? Entonces no se trata nada más, el controlador de plagas no solamente va y aplica químicos, sino hace un análisis de qué está pasando. Y volviendo un poquito a la pregunta original, ¿por qué se dan condiciones donde de repente vemos una rata entrar? Para mí es muy simple. Los problemas de plagas entran fácil. Entrar fácil es, tienes una puerta abierta, una ventana sin mosquitero, el vano de la puerta no tiene esta protección que se llama botaagua, sellapuerta, guardapolvo, ¿no? Esa cosita que es como jalador. Ándale. Tengo una experiencia con ese. Yo iba llegando y pues en lo que estoy abriendo la reja para entrar, veo que del retorno de la casa sale una rata corriendo gigante, o sea, bueno, gigante para mí, no como esto. Entonces va corriendo por toda la orillita y la casa del vecino tiene cochera. Y la cochera tiene una de estas cositas que parece jalador. Bueno, pues no sé cómo ni por qué, o si está mal colocado o mala suerte del don. La rata pasó por ahí abajo. Entonces a mí me sorprendió demasiado porque dije, bueno, para algo se supone que son. Y le fui a tocar al vecino, ya se escucharon como que los palazos, pero a mí me sorprendió demasiado que aunque uno tenga ciertas precauciones, pues los animales de todos modos como que se lo brincan, ¿no? Pero van a ser las menos. O sea, si tu casa está o tu negocio está protegido con estas medidas, digamos, sí, todavía pueden ocurrir estas situaciones, porque estamos hablando de animales que tienen una capacidad de adaptación
muy fuerte, o sea, tan solo roedores, todo el grupo que se llaman múridos, tienen 60 millones de años en el planeta. Nosotros no alcanzamos ni los 50.000 años en el planeta. Millones contra miles, ¿no? Como especie. Imagínate la adaptación de estos animales que, como cucaracha o como arácnidos que tienen entre 350 y 400 millones de años, cómo han logrado sortear muchas de las circunstancias en la evolución. Entonces, se nos olvida que nosotros tenemos nada, un suspiro en el planeta. Entonces, sí, pero entre más barreras tengas, más soluciones tengas, más medidas que no sean químicas tengas para protegerte de la naturaleza en general, menos probabilidad tendrás de tener un problema de plagas, ¿no? Sí, puede ocurrir, sin duda. Entonces, entran fácil los animales, ¿no? Si tu vecino no hubiera tenido ese botaguas, pues seguramente su problema hubiera sido no de ese momento, sino un problema continuo. Porque si esa rata ingresó, encontró adentro unas cajas en la cochera que no se mueven nunca, ¿no? Por ejemplo, los artículos de Navidad que almacenamos todo un año y nadie los mueve y nadie los limpia, ¿no? Si encontró un bote de la basura sin tapadera, ¿no? Esos también fueron motivos por los cuales quiso entrar, ¿no? Es refugio, alimento y entrada fácil. Son los tres problemas origen de las plagas, digamos, ¿no? o del desarrollo de fauna nociva. Entonces, creo que también está la sociedad en un momento donde todo lo queremos rápido, muy barato, ¿no? Muy rápido, muy barato, sin tanta explicación, con poco esfuerzo. Entonces, muchas veces me llama un cliente y me dice, a mí no me expliques, dime cuánto va a costar, cuánto tiempo te vas a tardar, cuánto tiempo me va a durar. Yo no voy a poner mosquiteros, ni voy a poner botaguas, ni olvídate que voy a mover y limpiar, porque la otra empresa me ofreció que no moviera nada. Entonces, bueno, hay como un problema de percepción acerca de lo que hacemos. El controlador de plagas, entonces, insisto, inicia por un diagnóstico de los problemas de cada lugar. Sugiere medidas, primero, no químicas, como poner botaguas, la malla mosquitero, mover, limpiar. A veces el término de limpieza es muy laxo. Es decir, de repente te encuentras restaurantes, o me encuentro con restaurantes que el piso se ve muy limpio, pero te asomas por debajo de una mesa y hay una colección de chicles que nadie los quita. O las mesas de trabajo están muy limpias, pero por debajo nadie limpia. Entonces, el término limpiar es muy complejo. Si yo le digo a alguien, oye, necesito que me dejes limpio, es mi concepto de limpieza y tu concepto de limpieza. Y tal vez el resultado no va a ser el más adecuado. Entonces, cuando digamos, quiero limpio esto, le vas a hacer así, con esta frecuencia, con este cepillito, con este producto, que mira la etiqueta, es la dosificación tal, ¿no? Y lo vas a hacer de esta manera. Y al final hay que limpiar la escoba o lavarlo, porque si la dejas con residuos de alimento, va a servir de refugio para las plagas, ¿no? Okay. Entonces, te das cuenta, son un montón de información que necesitamos ir adquiriendo. Pues ya ahora hay cursos, ahora hay incluso carreras técnicas, incluso hay diplomados de universidades que tienen que ver con plagas, con inocuidad, con calidad, con conceptos que como controlador de plagas decíamos, pues si nada más era un asunto de una bombita y un líquido y echarlo y ya, ¿no? No, necesitamos conocer de muchas cosas, de la biología de los insectos. No es lo mismo una cucaracha del drenaje, por ejemplo, que una cucaracha australiana, que es una cucaracha, obviamente no es de Australia, se registró así, quien la registró de esa forma. Aquí abunda mucho, es una cucaracha que está alrededor de las casas o de los edificios y se alcanza a meter y sí se convierte en un problema, pero en realidad es un tema de que entra muy fácil de afuera. En cambio, la cucaracha del drenaje, cucaracha americana, puede entrar por un drenaje, por debajo de la puerta e instalarse y desarrollar un problema grave de plagas, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar visualmente a estas? Pues podríamos mostrarles unas imágenes más adelante, pero
obviamente tiene que ver con el color, el color, el tamaño, los hábitos, las excretas. O sea, de hecho nosotros tenemos que aprender a distinguir una excreta de un ratón de una cucaracha porque son muy parecidas. Por ejemplo, la cucaracha americana siempre va a estar en zonas casi secas, y también en el drenaje, que es muy húmedo, pero cucaracha alemana, que se llama Blatella germanica, mejor conocida como el chopepe o la carpiota, es una especie que está muy cerca de nuestros alimentos, en nuestras cocinas, en nuestro microondas. Ahí vive. No la vas a ver entrar volando de la calle, no la vas a ver pasándose de una ventana a otra de un edificio, ¿no? De un departamento. O sea, está dentro de casa. Entra en casa, entra en cosas. O sea, por ejemplo, imaginemos este escenario. Tienes una fiesta, pasas a la tienda de la esquina, que no es muy limpia, ¿no? Y compras un cartón de cerveza. Un cartón de cerveza que puede viajar junto con otros sucios en un camión, ¿no? Y contaminarse. Tú te llevas tu cartón a casa y llevas también cucarachas porque normalmente no revisamos esas cosas, ¿no? Ellas llegan a la casa y se encuentran con que el microondas no se mueve, se queda un poco salpicado, el motor de la licuadora está sucia por debajo, el refri no se mueve, la estufa no se mueve, entonces se encuentra condiciones favorables, se instala y se empieza a reproducir. Detalles como, ya sabes, el clásico botecito en la basura donde ponemos la materia orgánica, las cáscaras de la fruta, que la separamos del resto de la basura, sin tapadera, en una bolsa, que se queda día y noche ahí, ¿no? O la jabonadura, ya sabes, el sartén, la esponja, hay restos de huevo, regresa la jabonadura, el jabón se contamina, ¿no? Y ahí hay alimento. Entonces, todas estas circunstancias las aprovechan estas cucarachas y que siempre están muy cerca de nuestros alimentos. Esa especie no viene de la calle, no está en el ambiente, está viviendo con nosotros, Blatella germanica, chopepe, carpiota. Sí es diferente, sí se necesita un ojo experto con ciertos conocimientos para distinguir, porque las cucarachas tienen 5 a 7 etapas de crecimiento. Entonces nacen de una capsulita que se llama oteca y pasan por 5 etapas. En cada una, cada vez que van creciendo, se deshacen de su esqueleto, se rompe una sección de aquí de su esqueleto exterior y salen desnudas, por eso las vemos güeras, blancas. Entonces, y así sucesivamente hasta que son adultas y desarrollan las alas. Tal vez es más fácil distinguirlas en su fase adulta, porque podemos detectar ciertas características que las distinguen a una especie de otra, pero en las fases de juveniles son muy parecidas, o la gente no sabe distinguirla. Entonces si ve una cucaracha chiquita dice que hay chopepes, ¿no? Si ve una cucaracha grande, entonces es cucaracha, ¿no? Y esos son de los temas que nosotros en la inspección inicial, cuando nos contratan, determinamos. Por eso es importante el que contraten una empresa con conocimientos, con licencia sanitaria, que ya de por sí es como cierta garantía, ¿no? Ok, y en cuanto a, por ejemplo, las hormigas, hablemos del escenario básico, la casa. ¿Cuándo es plaga y cuándo es como que hay hormigas porque dejé un dulce, una envoltura de dulce, ¿no? O sea, ¿cuándo ya es preocupante? Bueno, depende. Es que hay muchas especies de hormigas, muchísimas. Por ejemplo, en estos meses tenemos muchos casos de hormiga carpintera, que es una hormiga grande, roja con negro, que invade las instalaciones. Se instala normalmente en madera ablandecida por el agua, es decir, el problema de fondo es que hay humedad que se está filtrando y que hace que esta madera esté blanda y ellas puedan socavar y instalarse ahí y hacer nidos. En estas semanas hemos estado atendiendo gente que nos dice, oye, es que en la noche me caen hormigas, o estoy viendo un montón de hormigas volar alrededor. Todas las hormigas se alan entre primavera, verano y otoño, tienen diferentes momentos, pero todas las hormigas para reproducirse se alan. Entonces, bueno,
Hay otras especies que muerden, por ejemplo, ¿no? Hay otras especies que muerden e inyectan ácido fórmico. Y entonces, bueno, tienes un piquete, por decirlo de alguna forma, de hormigas. Entonces, ¿en qué momento? Pues depende cómo lo veas. Técnicamente, digamos, en una cocina no debería haber, en una casa no debería haber hormigas, porque por arrastre, estos animales se les puede considerar un vector mecánico, es decir, por arrastre pasaron por una superficie contaminada y llegan a tus alimentos y van arrastrando por donde pasaron. Si pasaron por un animal muerto, si pasaron por un drenaje, si pasaron por una superficie contaminada con salmonela, con algo que tuviera que ver con coliformes fecales, ¿no? Contaminan los alimentos. Normalmente eso no lo estamos pensando, ¿no? Pensamos en un problema de plaga cuando nos están cayendo en la cara, que tiene que ver con un tema de bienestar, ¿no? De tranquilidad. O cuando ya están dañando algo, como en el caso de la hormiga carpintera, la madera, o se están comiendo algún forro de un cuadro, no sé. O sea, cuando ya hay daños, ¿en qué momento podría ser? Por daños, por un asunto de bienestar, de tranquilidad y por un asunto de salud, ¿no? Okay. Y hay circunstancias extremas. Por ejemplo, hay hormigas que se instalan en toda la red del cableado eléctrico y de repente puede haber un corto, por ejemplo, cuando son demasiadas. Pues por una serie de hormigas que están viviendo ahí en un contacto, ¿no? Entonces, hay muchas variables, ¿no? Claro. Lo más importante es tener en cuenta que tanto en negocios como en casa, lo ideal es no estar conviviendo con ningún tipo de fauna adentro. Okay. Afuera es un poco más complejo, pero adentro, pues, no es lo más conveniente, ¿no? Oye, ahorita yo se lo atribuyo al cambio climático porque pues yo no sé, no soy el experto, pero tenemos animalitos nuevos en Jalapa que antes no teníamos, como las lagartijitas estas que mandan besitos. Ellos, bueno, estos animalitos tienen como que puntos buenos y malos. Malos porque son molestos, porque hacen ruido, porque están feos, pero acaban con las arañas, las cucarachas y no sé qué tantos bichos. ¿Qué me puedes decir acerca de el cambio que estamos viviendo con las plagas de Jalapa? Bueno, yo no me gusta hablar mucho del cambio climático porque es un tema bastante como controversial. Lo veo más sencillo. Imaginemos estos nuevos fraccionamientos en Jalapa donde, aunque con cuidado, se cortaron muchos árboles, ¿no? Se modifica completamente el sistema que había ahí, un microclima, condiciones de una cadena alimenticia, se modifican completamente al talar, al deshiervar, al construir carreteras o calles de concreto que absorben mucha temperatura, que la temperatura esta se mantiene, o sea, todo se modifica. Más bien lo vería por ahí. También al deforestar o al talar, estás derribando barreras naturales que impedían, por ejemplo, hace 15, 20 años no había chaquistes en Jalapa, que curiosamente son unas moscas mordedoras, no es un mosquito, es una mosca mordedora que se rueda entre los vellitos para alcanzarte a morder y poder tomar sangre, ¿no? Esta mosca no llegaba más allá del encero, así estaba documentado. Pero vas cortando árboles, entra el viento, ¿no? Y va arrastrando también. Y otro tema tendría que ver con la interconectividad que tenemos que se nos olvida. Ahora es muy común que compremos zapatos o artículos de otros estados, de otros países, donde también por ahí estamos recibiendo especies que no teníamos. Por ejemplo, en el caso de las salamanquesas o las besuconas o estas lagartijitas, originalmente era una especie que era asiática. Pero en el comercio, en los barcos, se coló en algún momento. Por otro lado, también la introdujeron a algunos países del continente para justamente controlar a los mosquitos.
Y después, como no había un control biológico, era una especie que no tenía un depredador, pues creció. Sí, se está adaptando a vivir esta especie de lagartija porque encuentra alimento muy fácil. A veces tenemos un foco de gases, de estos de espiral, que ponemos afuera. Imagínate el escenario. Un foco en la noche prendido, llegan los insectos voladores, muchos, diversos, llegan las arañas a comérselos, llega la lagartijita, ¿no? Y luego tu puerta no tiene nada de protección para que impida que se meta. Entonces, a lo mejor en la noche sale, se alimenta y en el día regresa y se establece en tu marco de la puerta porque hay un espacio. Y volvemos al mismo tema, o sea, lo de menos es que vivan afuera. Cumplen su función, sí, sin duda. Pero adentro, yo creo que lo más conveniente no es convivir con especies de ninguna forma, porque hay riesgos, siempre hay riesgos. Claro. Ahora te pido que nos hagas una invitación, en primer lugar, a que nos eduquemos y en segundo, a que no aceptemos cualquier tipo de servicio o que tampoco seamos de los que van a comprar al súper ese venenito o cualquier cosa. Pues sí, sobre todo el tema más importante es, hay una legislación, por ejemplo, en el tema de los plaguicidas, hay una legislación, hay un etiquetado, hay ciertos requerimientos que deben cumplir los productos, que por ejemplo en el súper sí lo vemos, en el súper podemos ver la etiqueta y el registro de salud. Entonces tengan mucho cuidado, porque aunque puede haber muy buenas intenciones con una citronela que alguien vende, o un líquido que alguien dice que es orgánico y que con eso podemos controlar las plagas, lo más conveniente es no arriesgarse, porque se nos olvida también el tema de las alergias. Cualquier día se puede convertir alérgico a citronela, por ejemplo. Pero esa es una condición de cada individuo, de cada ser humano, ¿no? Entonces, yo hoy a lo mejor huelo citronela o me embarro citronela y no me pasa nada, pero otro día me la vuelvo a poner y tengo una reacción alérgica, ¿no? Que me puede llevar hasta la muerte, digamos, ¿no? Entonces, hay que ser como muy prudentes. Y comprar de preferencia en el súper, ¿no? O llamarnos y preguntarnos. Nosotros estaremos siempre muy contentos de responder todas las dudas de quien sea, sin ningún costo. Incluso estamos en redes sociales. Contraten servicios profesionales, no arriesguen su salud, no arriesguen su patrimonio. Me ha tocado ver, esta temporada he cotizado como no en muchas otras, el tema de termita subterránea, que es un tema muy interesante, que pues es una termita que entra desde el subsuelo y puede perforar un muro y llegar a comer un techo de madera y no nos damos cuenta. Vemos unas venitas como de tierra en las paredes, y me ha tocado ver con mucha tristeza cómo hay empresas que incluso cobran lo mismo que nosotros o más, y hacen unos servicios que nada tienen que ver con la técnica adecuada, ¿no? Entonces, si tienen duda, llámenos, consulten a las empresas que tienen licencia sanitaria, verifiquen que la licencia sanitaria es real. Hay muchas empresas que dicen que tienen licencia y exhiben un número, pero no es real. Entonces, si tienen duda, incluso llamen a la Secretaría de Salud y pregunten si la empresa es confiable, digamos, ¿no? Y no se arriesguen también con soluciones mezclando químicos, comprándolo, haciéndolo uno mismo, yendo a comprar un producto y aplicando, porque también hay reacciones químicas que pueden generarnos problemas. Entonces, contraten servicios profesionales, esa sería la invitación. Ahorita que mencionas esto, son muy comunes las bolitas estas que hacen de no sé qué. De masa. Ajá. De masa. Uh-huh. Entonces, que andan ahí como que las bolitas y me imagino que son para lo mismo de los bichos. ¿Son peligrosos también? No, bueno, depende qué es lo que hagan. Okay. O sea, normalmente la receta era la abuelita o compraba harina, mantequilla, azúcar y le ponía ácido bórico del que venden en el súper, ¿no? Y la gente lo pone por todos los lugares. Sí funciona el ácido bórico, lo que afecta al insecto es que por un lado, ellos necesitan una flora intestinal muy activa, muy fuerte para poder digerir casi todo lo que comen, que incluso puede ser plástico. Pero por otro lado también puede desecar su esqueleto exterior, que es ceroso, ¿no? Entonces,
Sí, si lo comen les afecta, pero si la bolita se puso dura, no sirve de nada. Tiene que ser palatable, o sea, que les sepa rico, que lo coma y que sea agradable para ellos. Entonces tiene que estar muy fresco. Sí puede funcionar, no son peligrosas si lo hace uno mismo, pero si contratas a alguien que está haciendo una masita y te la pone y te dice que esa masita es patente de esta empresa, las empresas de control de plagas solo usan productos con autorización de COFEPRIS. No hacen mezclas de nada a menos que lo indique la etiqueta. Y no pueden hacer masitas, geles, ni inventarse técnicas que no existen si en la etiqueta no dice que los productos sirven para eso. Entonces tengan mucho cuidado también, ¿no? Si dudan de la seguridad del servicio que están recibiendo, busquen otra opción. Claro. O consúltenos, ¿no? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Estamos en @GrupoRMX en Facebook. Tenemos nuestra página web que es www.grupormx.com. Tenemos un WhatsApp también que es 2288 60 4568. Por teléfono en 816-3008. Estamos en Coatepec, pero atendemos toda la zona central de Jalapa. Y por esas vías nos pueden contactar. Muchas gracias, Roberto, por tu visita. Muchas gracias a ti, gracias a ti. Esto fue Entrevistas con Luz y Ángel. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Acrópolis Multimedios, en Twitter, @Acrópolis Medios.